Conocido como el monje loco, Grigori Yefimovich Rasputín, ha sido uno de los personajes más emblemáticos de la historia. Fue un sanador místico, un brujo y un profeta que trabajó como consejero del último zar de Rusia, Nicolás II, y su papel fue determinante para la caída de los zares. Rasputín nació en 1872, en un pueblito de Siberia llamado Pokrovskoye, y no recibió educación formal. Sus padres, Yefim Rasputín y Anna Parsukova, eran campesinos ortodoxos. Rasputín fue el quinto de los 9 hijos del matrimonio, de los cuales solo sobrevivieron a la niñez él y su hermana Feodosia. Desde su infancia, hacía valer con orgullo sus dotes paranormales ante las personas de su pueblo. Por algún tiempo realizó trabajos de cochero y de jardinero. A los 19 años se casa con Praskovia Fyodorovna, quien era 3 años mayor que él. La pareja tuvo varios hijos, de los cuales solo 3 sobrevivieron: Dmitri, Bárbara y María. En 1897, tras un corto periodo de tiempo, abandonó a su familia para viajar por Grecia y Jerusalén. Durante esta peregrinación Rasputín vivió de las donaciones de los campesinos que encontraba a su paso, pues se le consideraba un místico y se le atribuía el poder de curar enfermedades y predecir el futuro. Ingresa a un monasterio, en donde se alfabetiza y se convierte en monje ortodoxo. Ingresó poco después en una secta cristiana, quienes creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. En las reuniones de esta secta, las fiestas y orgías eran constantes y Grigori se convirtió en un acérrimo integrante. El ingreso en esta congregación marcó al profeta siberiano de por vida. A su llegada a San Petersburgo en 1903, Rasputín fue recibido como un hombre santo y en 1905 fue presentado a la esposa del zar, Alejandra Fyodorovna, la cual quedó impresionada, ya que había oído hablar de sus supuestos poderes curativos. La esposa del zar pensó que podría curar a su hijo Alexis Nikolayevich, el heredero del trono ruso, que padecía hemofilia, un trastorno hemorrágico donde la sangre no se coagula como debería. La emperatriz estaba convencida de que la vida de su hijo dependía de Rasputín. El monje loco insistía en rezar y rechazaba los fármacos, lo que pudo tener un efecto beneficioso, ya que para calmar los dolores del zarevich se le administraba aspirina, medicamento del que entonces no se sabía que licúa la sangre. Rasputín no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también buena parte de la aristocracia se rindió a él. Esto se debió sobre todo a su carisma personal, fruto de una mirada muy fija y penetrante, un verbo fácil y muy ambiguo que parecía un oráculo, además por su conocimiento de las escrituras y en cierto punto, por conocer de la tradición religiosa rusa que seguía prácticas de orgías como camino a Dios. El 16 de diciembre de 1911 fue un día gris para Rasputín. Los rumores sobre su comportamiento indecente y su control sobre nombramientos eclesiásticos incitaron a sus antiguos aliados, el obispo Hermógenes y el monje Heliodor, a librar a Rusia de su influencia. El obispo lo invitó al monasterio de Yaroslav en San Petersburgo. Cuando llegó desprevenido, Mitya Kouselsky, un místico, lo arrastró ante un icono, y según se dijo, intentó cercenarle el pene con unas tijeras y le escupió. Heliodor y Hermógenes lo acusaron de ensuciar la monarquía y la iglesia. El obispo le golpeó la cabeza con la cruz que llevaba en el pecho, le prohibió que se acercara a una mujer y le obligó a arrodillarse y a jurar que no vería nunca más a los zares. El enfado de los emperadores fue enorme, Hermógenes fue enviado a Lituania e Heliodor recluido en un monasterio. Su vida sexual era complicada. Se llegó a afirmar que violó a la niñera de los hijos de la familia imperial. En 1912, la policía empezó a tomar apuntes sobre todos sus movimientos.
Fruto de esto, se pudo conocer la importancia de las prostitutas en su vida. Las llevaba a su casa, a hoteles y a los baños. Y a veces se relacionaba con varias el mismo día. En ocasiones corría en busca de prostitutas tras estar en compañía de una dama respetable. Parece como si el contraste entre mujeres buenas y malas le causara un mayor deseo. Pero hay testimonios de prostitutas que hablan de un comportamiento singular. Tras Rasputín pedirles que se desnudaran, simplemente las miraba durante un rato, o bien se echaba a su lado vestido. Quizás el propósito de sus encuentros con prostitutas no fuera mantener relaciones sexuales, sino resistir la tentación, trascender lo carnal haciéndole frente. Dicho de otro modo, Rasputín quizá contrataba a prostitutas para obtener una experiencia religiosa. El 29 de junio de 1914, en Pokrovskoye, se acercó a Rasputín una mujer con el rostro cubierto con velo. Él se puso las manos en los bolsillos en busca de una moneda, creyendo que era una mendiga. Entonces ella le hundió un cuchillo en el estómago. Rasputín, herido de gravedad, corrió hacia la iglesia, mientras una multitud atraída por sus gritos detuvo a la mujer. Un consejero de la iglesia dijo a la policía que detrás del ataque estaba su enemigo, el monje Iliodor. La asaltante, Gionia Guseva, carecía de nariz, quien según dijo había perdido por una reacción a la medicación a los 13 años, aunque la prensa sostuvo que fue a causa de la sífilis. De educación elemental, Gionia era seguidora de Iliodor y estaba convencida de que Rasputín era un libertino y un falso profeta. Un tribunal consideró que sufría locura, y fue internada en un centro psiquiátrico. Ella insistió en que había actuado por cuenta propia, pero la policía no le creyó, ya que no tenía recursos para pagarse el viaje hasta allí. De hecho, en un libro publicado en ruso por Iliodor, ya exiliado en Estados Unidos, este reconoció que estaba tras la agresión. Pero, al parecer, no actuó solo, ya que tras el atentado cruzó la frontera a Finlandia en automóvil, lo que sugiere que contó con algún tipo de protección desde el poder. A principios de la Primera Guerra Mundial, Rusia atravesaba un momento crítico. El zar Nicolás II asumió el mando del ejército y Rasputín se hizo con el control absoluto del gobierno. Su profunda influencia en la corte imperial escandalizaba a la opinión pública. Además, su comportamiento le daba mala reputación y sus orgías eran bien conocidas por el pueblo, quienes le pusieron por sobrenombre el monje loco. La monarquía estaba seriamente desacreditada y además sucumbiendo, y para salvarla, Grigori Rasputín debía morir. El plan que finalmente fue ejecutado para dicho propósito salió del entorno más íntimo del zar, teniendo como figura central al príncipe Félix Yusupov. La madrugada del 30 de diciembre de 1916, un grupo de aristócratas atrajeron a Rasputín al Palacio Real en San Petersburgo, con la excusa de que la duquesa Irina Alexandrovna quería verle. El místico curandero había sido advertido sobre la existencia de un plan para asesinarlo, pero de todos modos, este asistió al supuesto encuentro. A pesar de que el monje no comía nada dulce, porque pensaba que eso le restaba poderes espirituales, sus asesinos, con el príncipe Félix Yusupov a la cabeza, le dieron pasteles y vino cargados de cianuro, el cual comió gustosamente. Al ver que Grigori no moría, el príncipe le disparó al pecho. Luego le golpeó la cabeza con un bastón lleno de plomo, y después lo arrojó al río Neva, donde finalmente murió. Según un relato biográfico redactado por María, la hija del monje, se afirma que el príncipe Yusupov, antes de dispararle a Rasputín, lo violó ayudado por sus cómplices. No contento con esto, uno de los asesinos lo castró y arrojó el pene a un rincón.
Después, uno de los sirvientes lo recogió y lo llevaría consigo en su precipitada huida a París. Según la hija del monje, este no solo gozaba del gran carisma entre las mujeres por su carácter misterioso y la gran facilidad verbal e hipnótica, sino que también se debía en cierta parte al gran tamaño de su miembro viril, que según dejó escrito su propia hija, alcanzaba los 35 centímetros de longitud y que le fue cortado en el mismo momento de su asesinato. En el año 1968 apareció en el barrio parisiense de Saint-Denis un supuesto pene de Rasputín, guardado en una caja de madera y en poder de una anciana, la cual afirmaba haber sido una antigua amante suya. Grigori Rasputín es considerado como uno de los responsables del descontento que terminó provocando el estallido de la Revolución Rusa un año después de su muerte y la consiguiente caída de la monarquía. Si quieres saber si en verdad la apariencia de los ángeles es aterradora, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado, compártelo con otras personas y suscríbete al canal, y recuerda activar las notificaciones para que sigamos creciendo.